tardes a todos. Me estoy conectando de parte del comité organizador. A las personas que ya están en esta sesión, por favor, les voy a pedir que como primer paso renombren sus usuarios con sus nombres completos, por favor. Lo pueden hacer si ponen su mouse sobre la lista de participantes, en donde dice host. Y les van a aparecer dos botones, uno que dice desactivar y otro que dice más. Hay que dar clic en el botón de más y elegir la opción que dice renombrar o rename. Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Habla Daniela, soy parte del equipo del comité. Estamos en una sala de espera por iniciar el seminario web. Les voy a pedir, por favor, que renombren su usuario. Sí, estoy en eso. Pongan su nombre completo, por favor. Ya lo tengo, ya lo cambié. Muchísimas gracias, Rafael. Los siguientes asistentes a esta sesión, por favor, ¿pueden renombrar sus usuarios? Sí, gracias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Adriana. Falta un usuario, por favor. ¿Pueden renombrar su usuario? Pues, no. Rafael, por favor, te voy a pedir que silencies tu micrófono. Hola, no tengo tu nombre, pero eres una chica de lentes. Por favor, ¿puedes renombrar? Es la doctora Irma Bernal. Sí, ahí sí puedes cambiar tu nombre, Irma. Hola. Irma, ¿me escuchas? Hola, Hola, Adriana. Juan Pablo. Sí, te buenas escuchamos. tardes. Sí, Pero no te vemos. ahorita. No sé por qué no me ven. Pues No está activa tu cámara, no sé. Ahí estás, ya. Sí, ahí estás. Muy bien. Nos pidieron que renombráramos nuestra casilla
porque en tu caso aparece como host 3000 y también en el de Irma. Entonces, cambiar el nombre. ¿Y cómo le hacemos? Arriba de su casilla aparecen 3 puntitos y ahí hay que darle clic y aparece la opción renombrar. Pero aquí va a ser aquí van a estar los conversadores. No Porque sé, no, aquí nos enviaron, si no quieren, sé. hacemos una reunión entre nosotros y platicamos. No, yo creo que aquí se suben también, ¿no? Es muy probable, sí. Ya nos están grabando, por lo pronto, así es que cuídate de lo que digas. Eso fue lo que me dijeron, doctor, que acá íbamos a estar como en una sala de espera. Sí, ahí está Juan Fidel. Ya lo veo. Hola Juan Pablo, qué gusto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Aquí dándole. Esa me parece muy bien, qué gusto. Oye, Dulce Carolina, sí te enteraste, no va a estar. Sí, que tiene problema de COVID en familia. Sí. Sí, hombre, sí. Bueno, pues tendremos un poquito más de tiempo. Sí. Oye, Juan Fidel, que nos pidieron que le renombres tu pantalla. Disculpen, ¿Qué te va a decir? tuvimos problemas de internet. Hola, Juan Fidel, soy Daniela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en verte. Igualmente, muchas gracias. Les voy A a ver, pedir. ¿dónde llevo a cabo esto? Hola, María. Ahorita yo les voy a decir cómo se hace. Hola. De su lado, en la parte de abajo del Zoom Sí. hay unos controles. Vamos a dar clic en participantes y lo que va a pasar es que se va a desplegar el listado de las personas que estamos conectadas en esta sesión. Ok. Ahora vas a poner el ratón, el botoncito del ratón en tu usuario. Ok. Habla y vas a ver que está tu micrófono activado. Ajá. Y te aparecen 2 botones. Uno que dice desactivar audio y otro que dice más. Sí. Vamos a elegir el botón de más, por favor. Y vamos a elegir la opción renombrar. Ah, ya. Y pongo mi nombre. Sí, su nombre completo. Nombre y dirección, teléfono. Solo el nombre, doctor. Muchísimas gracias. Si usted gusta, en el chat puede poner su correo y su teléfono particular. Gracias. Muy bien. Es lo mismo. Por favor. Hola, doctora María. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tiene que hacer es en el Zoom, en los controles donde está el micrófono, la cámara y eso, ¿Sí? dar clic en donde dice participantes. Se va. Ok. Ah, ya. Y soy el número 3000. Exactamente, va a dar clic, si usted pone su ratoncito en ese nombre, le van a aparecer 2 botones. Es que hay Uno que dos. dice reactivar audio o desactivar audio y el otro dice más. Vamos a seleccionar la No opción. sé si soy la 3000 o la 3000. Es que tengo dos. Hay dos 3000. Yo lo voy a hacer, ya la identifiqué. Ok. En un segundo. Un segundito más, por favor. Aquí dice que yo soy co-host. A ver, listo. A ver, hable, doctora. Ahí está, María Ibarrola, ya. Me parece. Gracias. Falta solamente una persona que me aparece como host 300, que soy yo, y me voy a renombrar porque aquí, en esta señal que estoy transmitiendo yo, va a haber intérpretes de lenguaje de señas mexicano, ¿de acuerdo? ¿Quién está haciendo tanto ruido? Es que estoy en el centro de operaciones del Congreso, pero en cuanto inicie la sesión, voy a eliminar mi audio, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, María, ¿qué tal? Qué gusto. Igualmente. Les comento que estamos a 6 minutos de iniciar esta sesión.
Entonces, por favor, a todas las personas que no formen parte de los ponentes de esta conversación educativa, nunca activar su micrófono. ¿De acuerdo? Nunca activar su micrófono, por favor. Entonces esa es una. Hola. La segunda es del departamento. A la persona que tiene el usuario host 300, por favor, ¿puede renombrarse? En un momentito iniciamos. Bien, estamos a 2 minutos de iniciar esta sesión. Perdón la impertinencia, pero ¿no va a estar nuestro coordinador? ¿No era Germán, nuestro coordinador? Yo espero que sí. Si no, vamos a tener una plática muy amena entre los tres, ¿verdad, Juan Fidel? Sí, sí, así. Y tenemos cuerda los tres como para esto y más, ¿no? Nos va a faltar tiempo. Así es, así es. Además, no vamos a darle cabida a los de educación superior.
nos vamos a centrar en la educación media El- superior. Como debe ser, como debe Claro. ser. Hola, ¿qué tal? Estamos a 1 minuto de iniciar esta conversación, entonces les pido a todos atención y repito nuevamente que quienes no pertenecen a los ponentes de esta sesión, siempre mantener micrófono apagado. ¿Va a estar Germán o no? Sí, ya no debe de tardar en conectarse. Ahorita lo contactamos. Ah, Juan Fidel y María, les acabo de mandar un documento que se llama Paradigma Educativo para la Educación en Media Superior en la Cuarta Transformación. muchas Qué gracias. bueno, sí. Muchas Está en su- gracias, qué bueno. Está en su correo. Pues ahí está todo, bueno, está todo lo que va a fundamentar lo que voy a decir acá. Muy bien, qué bueno, muchas gracias. Enhorabuena. Qué bueno, porque yo anduve buscando muchísimo de la nueva escuela mexicana y me encontraba nada más los buenos principios y no resultados. Se me pasó mandárselos antes, pero he tenido mucha chamba y ahorita dije, hay que mandárselos. Pero bueno, ahí No, lo pues van a- sí. Trabajito, ¿eh? No, qué buena cosa. Está bien, ¿no? Sí, qué bueno. Ahorita tú lo dices, pero luego a mí me sirve mucho Así es. Muy para todos mis textos, mis archivos sobre la media superior. Pero lo vas a decir ahorita, ¿verdad, Juan Pablo? Voy a platicar parte, lo voy a mencionar. Ok. Y si quieren, después organizamos una Hola. cosa con más tiempo. Perdón por la Sí. interrupción. Encantado, Juan Pablo. Encantado de participar. Hola, doctor Juan Fidel. Un momento nada más es para dar un anuncio. El doctor Germán está participando en la conversación que está finalizando ahora mismo. Solamente va a hacer la transición para conectarse a esta y ahora sí iniciamos la sesión. Entonces vamos a esperar a que el doctor Germán pueda ingresar a Ahí esta está ya. sesión y bueno. ahora sí podríamos comenzar, ¿de acuerdo? Tenemos unos minutos más. Gracias Voy a a todos buscar por el esperar. documento en mi correo. Voy a buscar el documento. Hola, hola. Hola, Hola, Germán. buenas tardes. Ya ¿Qué estamos tal, listos. Dani? ¿Estás ayudando en algún problema técnico? No, solamente te estábamos esperando para poder iniciar. Solo decirte que esta conversación va a contar con interpretación al lenguaje de señas mexicano. Ya están aquí listos los intérpretes y ya puedes iniciar. Muchísimas gracias. Muy bien, Dani. Bueno, pues primero que nada, y antes de que se me vaya a pasar, agradezco muchísimo a nuestros traductores por estar con nosotros apoyando esta actividad. Desafortunadamente no me pasaron sus nombres, pero sinceramente agradezco mucho su trabajo y quiero que todos nuestros invitados sepan que el COMIE está comenzando a hacer poco a poco esfuerzos para que las actividades sean más inclusivas. Estamos empezando con algún grupo aún pequeño, pero ya importante de actividades con lenguaje mexicano de señas y progresivamente iremos impulsando más medidas, más actividades para que el COMIE se convierta, pues poco a poco, una organización todavía más inclusiva. Entonces, reitero mi agradecimiento, señores y señoras traductoras. Bueno, pido rápidamente una disculpa también, porque lo que pasa es que vengo saliendo de la conversación educativa anterior, entonces más o menos logré terminar a tiempo, pero a veces, ya cuando están encarrerados los colegas, a veces es difícil frenarlos, ¿no? Entonces hay que ponerse muy estricto con los tiempos. Bueno, ya no tengo nada más después de esta conversación, así que si nosotros nos colgamos tantitos minutos después de la hora estipulada, no va a haber ningún problema y no los voy a andar correteando, se los prometo. Bueno, pues quiero agradecer muy encarecidamente a todos ustedes la aceptación a participar en esta conversación educativa que hemos titulado la educación posbásica ante los retos de su universalización. Debo decirlo que la organizamos Juan Fidel Zorrilla y yo a lo largo de un intercambio de ideas que ya lleva varios años, que nos han ido aproximando en un conjunto de coincidencias sobre la manera de ver el sistema educativo y sus problemas y también eventualmente posibles caminos que podrían ayudarnos a
a irlos resolviendo. Entonces, pues muchas gracias, Juan Fidel, también por haber colaborado. En la No, organización de encantado. Gracias a ti esta por la reunión. colaboración y el interés. Bueno, y la otra es también agradecer también muy encarecidamente la aceptación de Juan Pablo Arroyo Ortiz, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, que es el subsecretario de Educación Media Superior. Sabemos de su apretadísima agenda y valoramos por eso mucho más haber aceptado estar con nosotros en este diálogo. En algo que yo valoro muchísimo, Juan Pablo, lo sabes perfectamente bien, porque ustedes no están para saberlo ni yo para platicárselo, pero una vieja y larga amistad me une con Juan Pablo desde hace ya varios años. Entonces, es un encuentro muy, muy afortunado, es el segundo en muy poco tiempo, Juan Pablo, y me congratulo de que esto esté ocurriendo. También debo agradecer a mi querida colega y amiga María de Ibarrola Nicolín por haber aceptado estar aquí con nosotros en esta discusión. Respondió inmediatamente cuando le mandé el correo con el documentito que da pauta a la discusión que tendremos y se interesó muchísimo y eso también me hizo sentir muy, muy honrado y complacido por tu rápida aceptación. Tendríamos con nosotros a Dulce Carolina Mendoza del CIDE, una joven colega muy entusiasta, muy inteligente, muy productiva, pero desafortunadamente por un problema personal, no de ella, de salud, pero sí de sus familiares, no puede acompañarnos. Entonces, nada más estamos ustedes tres y yo que fungiré como moderador y eventualmente haré algunos comentarios puntuales, pero no contaremos ya con la presencia de Dulce Carolina. Y también aprovecho de una vez para agradecerle a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan como parte del público. Veremos después, conforme se vaya desarrollando la discusión, si podemos abrir un espacio para que participen ustedes también con algunas preguntas de viva voz, o también si quieren, voy a estar atento en el chat de este grupo, de esta reunión. Bueno, entonces, tenemos nosotros, una de las preocupaciones de estas pláticas que yo les comento que he tenido desde hace ya tiempo con Juan Fidel es cómo explicarnos las causas propiamente atribuibles al sistema educativo de la exclusión escolar, de la exclusión de la escuela que se produce y por lo tanto cuál es la contribución específica del sistema educativo a la gran desigualdad educativa que tenemos. Es decir, más allá de las explicaciones estructurales de origen social y capital cultural y esas que están ahí presentes, algo habrá dentro del sistema que refuerza esas dinámicas y eso ha sido motivo de nuestra reflexión y hemos caminado hacia reflexionar. Debo decir que mucho más Juan Fidel que yo, porque él tiene trabajos de investigación muy específicos al respecto e incluso propuestas de intervención en el Colegio de Ciencias y Humanidades y en la UAM, sobre el papel que juega la organización escolar, el papel que juega el currículo, el papel que juega el sentido y la concepción general de lo educativo en esa exclusión escolar. Y uno de los puntos que ha emergido frecuentemente en esa discusión es una estructura curricular, a pesar de los grandes avances que ha habido por aquí y por allá, en distintos, sobre todo en la educación media y en algunas expresiones de la educación superior, son currículos fuertemente basados, incluso desde la primaria, fuertemente basados en disciplinas, en profesiones, más que en conjuntos de problemas para preparar a ciudadanos del mundo actual. Es decir, como si todo el mundo fuera en el futuro a ser un biólogo o un matemático, un historiador, etc. Y eso genera problemas, entre otras cosas, mostrados por la evidencia de que una buena parte de la reprobación, que es una de las causas del abandono escolar, se produce justamente en algunas de esas materias disciplinarias. Por ahí va más o menos nuestra reflexión, fue lo que intentamos expresar en el pequeño documento que les enviamos y hemos preparado un conjunto de preguntas que pueden ordenar las intervenciones de ustedes, de las rondas de ustedes. Podremos dar unos 5 minutos más o menos para cada uno de ustedes. Y son las siguientes, las voy a leer para que las tengamos presentes y también el público que nos acompaña sepa por dónde queremos llevar esta discusión. La primera es,
Bueno, les voy a leer un parrafito que anteceda las preguntas. Ustedes ya lo conocen, invitados, pero el público que nos acompaña no, entonces probablemente eso les ayude. Dice, se ha generado un fenómeno nuevo. La educación media superior es parte de la educación obligatoria, pero mantiene un modelo propedéutico selectivo y excluyente, mientras que la educación superior conserva su carácter especializado desde el inicio de los estudios, lo que limita una formación general de tipo superior y provoca que muchos de los que ingresen no la concluyan exitosamente. ¿Cómo puede la investigación educativa esclarecer e identificar los mecanismos selectivos y excluyentes de la educación media superior? Y podríamos ampliarlo hacia la superior y hacia atrás también, hacia la otra parte de la educación obligatoria, secundaria y primaria. Y la otra pregunta, ¿de qué forma la investigación puede contribuir a revisar y ponderar la rigidez tanto de las posibilidades para acreditar las materias obligatorias para todos, como de las muy limitadas áreas de concentración al final de la educación media superior, diseñadas exclusivamente en función de los programas de licenciatura, en los que solo tienen éxito una proporción limitada de los jóvenes mexicanos? Bueno, esas son las preguntas. Entonces, lo que yo les propongo es que abordemos primero la primera y en segunda la segunda. Entonces, ¿cómo puede la investigación educativa esclarecer e identificar los mecanismos selectivos y excluyentes de la educación media superior? Y le daría la palabra a nuestro invitado, Juan Pablo Arroyo. Adelante, Juan Pablo, por favor. Gracias, Germán, por la invitación. Gracias, María, Juan Fidel, por estar en esta reunión. Lástima que Dulce no nos acompaña por el asunto del COVID familiar, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Como les dije, les mandé un documento que se llama el cambio en la educación media superior, el cambio de paradigma para la cuarta transformación. Está en sus correos, hace unos ratos se los mandé. El tema que nos plantea la primera pregunta es que la investigación educativa deberá entender el complejo problema de la obligatoriedad decretada en 2012 y después confirmada en 2019 de la educación media superior. El grupo etario típico es el de 15 a 17 años. Nosotros hemos querido, después de la pandemia, ampliar el propósito de la educación y el objetivo de niñas y niños a los cuales queremos atender, aumentando a los 18 años, porque pues hemos ubicado que muchos jóvenes quieren regresar a la educación media superior y queremos darles la oportunidad para ello, o muchos están programando su trabajo para también hacerlo con mayor lentitud por las condiciones en las que han desempeñado su educación en media superior. El primer tema es una corrección a Germán. No toda la educación media superior está dirigida a la universidad. Tenemos un sistema muy complejo y eso es una de las cuestiones que hay que entender, la diversidad de subsistemas que tenemos. Obviamente están los propedéuticos del bachillerato general, pero está el conjunto y además que se despliega en todo el país como los colegios de bachilleres. Después está el conjunto de bachilleratos tecnológicos que tienen una pertinencia para buscar que los jóvenes al salir también tengan habilidades para incorporarse al ámbito laboral. Y tenemos otros subsistemas. En este tecnológico están agropecuarios y del mar, están forestales, están tecnológicos industriales y de servicios, y los CECITES, que es un gran sistema nacional de tecnológicos industriales y de servicios. El conjunto no deja de sorprender, atiende ahorita a 5 millones, poquito más de 5 millones de alumnos, incluidos los que asisten a otros subsistemas que no son escolares presenciales, como es preparatoria abierta, que atiende a personas extraedad y que tiene una amplia demanda en casi todas las ciudades capitales del país. Pero tenemos un servicio muy importante que es prepa en línea, que tiene una gran demanda. Tenemos en las últimas 3 convocatorias
una demanda de cerca de 480,000 personas que quieren entrar a prepa en línea, y por las condiciones presupuestales y el recurso disponible, solamente podemos atender al año más o menos a 75,000 personas, en 3 generaciones de 25,000. Entonces, este conjunto no solo muestra el universo de jóvenes, también tenemos una gran cantidad de jóvenes que calculamos son alrededor de 3 millones de personas que no tienen acceso y que fueron excluidos desde la educación primaria secundaria. La mayor pérdida de inscripción la tenemos en el paso de tercero de secundaria al segundo de bachillerato. En ese tránsito hay una pérdida impresionante, una gran cantidad de jóvenes, niños y niñas no entran ya a la educación media superior, pero aún en el primer ciclo escolar del primer año de bachillerato, también abandona muchas personas. Hemos logrado en este proceso de pandemia ubicar una metodología que nos permitió atender de cara a cara, profesor-alumno, a la mayor cantidad de alumnos. Y eso sorpresivamente nos dio un resultado maravilloso, porque en la población que está ahorita en tercero y quinto semestre, no solo no perdimos alumnos, sino ganamos. O sea, flexibilizamos las medidas escolares y se lograron reincorporar muchos chicos y chicas a media superior. Entonces, en tercero y quinto semestre tenemos incluso un sostenimiento de la matrícula, cosa que no se había dado en los 2 años anteriores, que íbamos en caída por falta de recursos y por las obvias razones de las condiciones de la pandemia. Pero en este último ciclo escolar logramos tener una mayor cantidad de alumnos en tercero y quinto, pero el golpe más importante es en los chicos que vienen de secundaria. En la absorción fue cuando ya los perdimos. Entonces, la primera cuestión que yo quisiera señalar es que hay que observar este conjunto tan diverso, también con diversas estrategias educativas, porque no todos entran a media superior para ir a la universidad. Incluso de los resultados que tenemos al egreso de estudiantes con certificado de bachillerato, después de pasar todo el proceso y lograr salir, solamente el 39-40% de jóvenes accede a la universidad. Tenemos más o menos el 60% que queda o rebotando tratando de ingresar, o bien se queda sin asistir ya más a la educación. Y se engrosan las filas del ámbito informal, de aquellos niños y niñas que no tienen escuela ni tienen trabajo, muchos de ellos, porque les cuesta mucho poder incorporarse al ámbito laboral. Entonces, este conjunto de cosas son los que nos debe llevar a entender todo este proceso para entender la exclusión y los mecanismos de incorporación de jóvenes a la media superior. Cuando tengamos este universo entendido, entonces sabremos que tenemos que buscar diversas salidas en la estrategia educativa. Tendremos que tener también un diagnóstico de las condiciones infraestructurales y de equipamiento, que es lamentable en la educación media superior. Tenemos una deficiencia de inversión desde 2013, de inversión en equipamiento, en mantenimiento y en reparación de escuelas. Entonces, este componente nos hace que la escuela no llegue a todos. Muchos jóvenes incluso salen de la escuela por las condiciones en las que estudian. Tenemos otro sistema que es impresionantemente grande, cerca de 3,000 servicios, que es el telebachillerato comunitario, que está en zonas vulnerables, de alta marginalidad, y donde llegan 3 docentes a enseñar un plan de estudios modular que permite que jóvenes se incorporen a la vida educativa en media superior. Este servicio aún es insuficiente porque hay una gran cantidad de población. Los que nos hace falta atender están en zonas de alta marginalidad. Y hay otro grupo de población que es difícil de atender, que es aquellos que están en condiciones de alguna discapacidad. De los que tenemos ahora, alrededor de 1,5 millones
tienen alguna discapacidad y no los podemos atender porque solo tenemos ciertas aulas para atender al servicio. Entonces, ¿qué podría ser la investigación educativa? Yo creo que entender el conjunto, ubicar la población objetivo en esta diversidad y condición variable de la población que tiene derecho por constitución a la educación media superior, y después, a partir de esto, buscar una transformación curricular, una transformación de organización en la que estamos metidos en la subsecretaría para lograr un nuevo marco curricular común que permita incluso movilidad entre subsistemas. De esto podría hablar en la próxima intervención. Gracias, Germán. No, por el contrario, muchas gracias, Juan Pablo, por tus aclaraciones y por la explicación de lo que se ha estado haciendo y la perspectiva que le ves a la investigación educativa. Muchas gracias. Tenemos como siguiente participante a la doctora María Dibarrola Nicolini. Adelante, María, por favor. Gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con tan buenos colegas, con Juan Pablo, con Juan Fidel, que conozco. Ya parecen las 5 Juanas, oye, Juan Pablo. No, Germán, muchas gracias por la invitación. Tú sabes que es un tema que me fascina. Bueno, ya Juan Pablo me robó algunas de las ideas que yo quería decir, porque pero no todas, no todas. Lo que proponen ustedes en el planteamiento de la conversación educativa, me parece que faltaba señalar toda esta enorme diversidad de modalidades que atienden a la población del grupo de edad del país, que ya las mencionó Juan Pablo, pero yo quisiera profundizar en algunos aspectos y pensar también en la historia de las instituciones, que ha sido muy diversa. O sea, tenemos instituciones vigentes todavía presentes, que son las que se originaron en la reforma educativa de los 70s, que son instituciones que ya tienen 50 años de existencia, y más interesante para mí, unas 40 generaciones de egresados, si no es que más, y que no sabemos mucho de lo que ha pasado con esos egresados, ¿no? Están ahí aparece esta formación para el trabajo como una modalidad de la educación media superior muy interesante. Incluso inicialmente se plantearon algunas como modalidades terminales, como fue el caso del CONALEP o de los CETIS, pero eso después se cambió y ahora todas las modalidades ofrecen la oportunidad o el certificado necesario para continuar a la educación superior. Después viene otra importantísima creación de instituciones que se debe a la federalización de 1993, cuando se le da a los estados las facultades de crear instituciones que son precisamente los CECITES, que son de gestión estatal que mencionaba Juan Pablo, pero también las modificaciones que tuvieron las modalidades como el CONALEP, como Colegio de Bachilleres, que se federalizaron de manera diferente, en convenio con los estados. Y después viene una importante creación de nuevas instituciones para atender precisamente la obligatoriedad, que son muy recientes en términos de historia y muy precarias en términos de instalaciones y de profesorado y demás. Que son, como los mencionaba ya Juan Pablo, los telebachilleratos, sobre todo los telebachilleratos comunitarios, porque los telebachilleratos veracruzanos pues existen desde los 80s más o menos. Y yo quisiera también señalar que un segundo rubro que me parece muy importante profundizar es la mezcla que se da entre desigualdad de las instituciones educativas y desigualdad de las localidades del país. Ahí es muy interesante ver cómo al ampliar la obligatoriedad de la educación media superior, sobre todo cuando se empieza a incorporar a una gran cantidad de municipios y de localidades que no tenían esta oportunidad, aparece una mezcla muy interesante entre contexto y escuela, que resulta en contextos y escuelas muy favorables en algunos casos, de cualquier modalidad que sea, y contextos y escuelas con muchísima precariedad.
Y entonces ahí aparecen dificultades, por ejemplo, en los municipios, en algunos municipios, en algunos estados del país, todos los municipios tienen presencia de prácticamente todas las modalidades institucionales. Véase Baja California. En otros estados del país hay una gran cantidad de municipios que no tienen ninguna. Y además, en esos estados, como puede ser Oaxaca, claro que Oaxaca tiene muchísimos municipios, pero sí hay municipios sin escuelas y hay otros en donde hay una mezcla rara de bachilleratos diferentes, telebachilleratos, bachilleratos interculturales, CECITES, que además cada uno opera de manera muy aislada. Y a mí me parece que tendría que irse más allá en la investigación educativa, analizar el territorio, el nuevo concepto de territorio, no la delimitación geográfica, sino esta situación en donde el territorio implica el tipo de gobierno, el tipo de administración, el tipo de estructura de trabajo, el tipo de política, etcétera. Porque en la investigación que hicimos en el 2018, que conoces, Juan Pablo, salieron resultados muy interesantes de diferencias por modalidad. Es impresionante, que además se nos olvidó a ti y a mí los particulares, que son el 20% de la matrícula, ¿sí? Entonces, hay escuelas que realmente tienen un acompañamiento muy sólido de su comunidad, no necesariamente una comunidad rica, pero sí un acompañamiento sólido, y hay otras que no lo tienen, ¿no? Entonces creo que la atención prácticamente por territorio y la posibilidad de que en una localidad pequeña se coordinen las distintas modalidades que existen. En alguna investigación anterior me acuerdo que había tres colegios de bachilleres prácticamente juntos y no había ninguna otra. Eso ya hace tiempo, pero es posible que todavía exista una creación de instituciones muy diferenciada de planteles, ¿no? Bueno, Un minuto, María. ¿sí? Un minuto. Un minuto. Sí, un minuto. Pues bueno, no, porque yo tenía varias cosas más. Por ejemplo, entender la escuela con las aportaciones de nuestro querido colega Weiss como un espacio de cultura juvenil, que es lo que significa esa posibilidad de los jóvenes de relacionarse. Y uno de los resultados que me parecen muy interesantes, es cierto, muy claro lo que decía Juan Pablo, no todos van a la educación superior. Muchos van al trabajo, algunos trabajan y estudian, pero lo interesante es que después de un tiempo, el número de los que no trabajan y no estudian se acrecienta con relación al recién egreso. Pero otro resultado que han encontrado mis alumnos tesantes y que tengo autorización de ellos para sacar algunos datos, es el tremendo problema de la migración de los egresados de la educación media superior, porque en las localidades no hay lo que algunos consideran que sería el verdadero desarrollo local, que las siguientes generaciones no tuvieran que emigrar. Y bueno, ahí lo dejo, en vista que me interrumpiste. No, bueno, te interrumpí nada más para que Está bien. supieras que te quedaba un minutito. Bueno, Juan Fidel, es tu turno, por favor, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, pues muchas gracias de nuevo por el haber contado con un espacio en este congreso para plantear la situación de la educación media superior, sus perspectivas, sus problemas, los retos que representa para la investigación y para la práctica de gestión de la misma. A mí me da mucho gusto que mis colegas hayan enfatizado con mucho ahínco la diversidad de la educación media superior. La diversidad y magnitud de la media superior plantea efectivamente un reto inmenso en materia de comprensión de la gigantesca cantidad de entornos que la integran, con sus 20,000 escuelas, 4.8 millones de estudiantes inscritos en el sistema escolarizado,
el subsecretario nos hizo el favor de darnos el dato en donde se incluyen además los que participan en las opciones abiertas y a distancia. Pero en el sistema escolarizado tenemos, ha bajado un poco, después de llegar a un poco más de 5 millones, en los últimos 3 años ha bajado a 4.8 millones de jóvenes en la media superior. Hay más de 400,000 contratos de docencia con que funcionan las instituciones. No se puede decir que sean los profesores, porque un profesor puede tener varios contratos con varias instituciones. Hay más de 150 instituciones públicas de educación media superior que trabajan con más de 30 acepciones curriculares diferentes. Entonces, obviamente tenemos esta gigantesca cantidad de diversas dimensiones de la media superior que nos están retando. Esto es sin considerar otros factores como es la diversidad de recursos que tienen las instituciones. Hay instituciones que cuentan con muchísimos recursos, sus planteles están muy bien dotados, tienen profesores de tiempo completo, por ejemplo, los bachilleratos universitarios, los CEBETIS, CEBETAS, tienen por lo general los planteles antiguos vocacionales del Poli, infraestructura magnífica. Y hay otros, el EMSAD, telebachilleratos, que en ocasiones no cuentan ni siquiera con edificios propios, ni siquiera con administración propia. Y tenemos luego la diversidad de entornos en que funcionan todas estas instituciones con sus planteles. Y en una misma institución tenemos mucha diversidad entre planteles en un lugar y planteles en otro. Ahora bien, ¿qué reto plantea esto a la investigación? A pesar de esta diversidad, sí hay un sistema. Y el sistema lo identificamos porque hay datos que aparecen con una puntualidad mecánica casi como de un reloj celestial. Desde 1980 hasta el día de hoy, la eficiencia terminal ronda entre 60 y 63% de los que ingresan a primer semestre. Y esto, entre 1980 y la fecha, el país, el mundo, la educación, las instituciones, el tamaño de la media se han modificado y sigue funcionando la misma precisión en la eficiencia terminal. Tenemos también, por otro lado, el abandono. El abandono es un problema gigantesco. De los 5 millones o un poco menos de alumnos, abandonan, en los últimos 3 años han abandonado la escuela cada año entre 800,000 y 900,000 alumnos. De tal suerte que en los datos del antepenúltimo ciclo escolar abandonaron la media superior más de la 1/4 parte de los que habían entrado y lo hicieron antes de que terminara el primer semestre. Entonces, el sistema está mostrando un fracaso y una inhabilidad rotunda para mantener en sus aulas a los alumnos que les ha costado mucho trabajo entrar a la media superior. Entonces, el contraste entre la regularidad con que ocurren ciertos fenómenos, como el abandono, y podríamos añadir la reprobación de las materias y las asignaturas, en la eficiencia terminal, y por otro lado, la diversidad. Entonces requiere que la investigación aporte una perspectiva teórica sobre el sistema de media superior. Y un primer aspecto que tendría que considerar es que la realidad social está estratificada. Asunto que no se toma en cuenta en prácticamente nada de la investigación que se hace en materia educativa. ¿Qué quiere decir que la realidad social está estratificada? Que hay niveles. Tenemos un nivel macro, que es la sociedad, la SEP, donde ocurren las políticas, donde ocurren los presupuestos, donde ocurrió la RIEMS, los cambios constitucionales, donde se llevó a cabo el avance enorme que fue la RIEMS y el marco curricular común. Luego tenemos el nivel meso de las instituciones. Estas
20,000 escuelas agrupadas en más de 150 instituciones públicas y más de 300 privadas. Y luego tenemos el nivel micro de las aulas y los planteles. Y esta realidad estructurada en niveles implica que cada nivel tiene un gran nivel de autonomía. Los niveles integran un sistema, pero no lo determina el sistema lo que pasa en los niveles. Y es un error pensar que con una política, la que fuera, desde el nivel macro, vas a resolver esta diversidad gigantesca a la que hemos hecho alusión todos. No solamente no es factible, sino que es un esfuerzo vano e inútil. Entonces, las políticas tienen que tomar en cuenta que tienen cierta capacidad para descender desde el nivel macro hacia el meso, pero se necesitan políticas que vayan desde el nivel micro, desde el nivel meso, hacia arriba y hacia abajo. Y se necesita también algo que es muy importante, que es lo que estamos discutiendo aquí, que es que haya apoyos transversales de la investigación, de la sociedad, de las prácticas, de la colaboración para que los estudiantes puedan acceder a experiencias, prácticas, estancias fuera de la escuela. Entonces yo creo que en un primer nivel la investigación tiene estas tareas de dar cuenta del sistema, tomando en consideración la realidad de los niveles. Entonces, creo que hay dos grandes líneas de trabajo que se derivan de este panorama que estoy presentando. Uno es el desafío intelectual de contar con una explicación teórica sociológica de lo que es el sistema de educación media superior, cómo funciona, cómo se transforma. En los últimos 25 años destaca la poquedad de estudios sobre esta y hay muchas fuentes que lo consignan. Y los que tratan sobre la cuestión sistémica, bueno, pues son unos cuantos estudios. La segunda línea cambia de foco. Perdón, y pasa... Fidel, nada más te queda un minuto para que vayas cerrando. Por favor. Sí, tengo 8 líneas que leer. La segunda línea cambia de foco y pasa del nivel macro en que se ubica la línea anterior a centrarse en el nivel micro. Yo estimo que un primer gran objeto de esclarecimiento en el nivel micro, dado el terrible y gigantesco problema del abandono, es promover la identificación regular y sistemática justamente del abandono del primer semestre, haciendo un diagnóstico plantel por plantel en cada institución del abandono efectivo en tiempo real en los grupos de primer semestre mediante un seguimiento en tiempo real de la asistencia durante el primer semestre para llevar un control de la asistencia cotidiana y darse cuenta del ausentismo antes de que ya se convierta en un hecho y poderlo manejar a nivel local. Entonces aquí está encaminada esta orientación a identificar las especificidades del abandono en cada plantel para tomar localmente medidas para su abatimiento. En los países desarrollados lograron incrementar el alcance de la universalización que se había encontrado con un techo desde los años 60 y 70 mediante una combinación de medidas de alcance macro y medidas de alcance micro. Aquí lo dejo. Muchas gracias, Juan Fidel. Vamos a dar paso a otra pregunta, pero eventualmente, en función del tiempo que vayamos teniendo, podemos regresar a la pregunta anterior también. Esta pregunta dice, ¿de qué forma la investigación puede contribuir a revisar y ponderar la rigidez tanto de las posibilidades para acreditar las materias obligatorias para todos, como de las muy limitadas áreas de concentración al final de la educación media superior, diseñadas exclusivamente en función de los programas de licenciatura, en los que solo tienen éxito una porción limitada de los jóvenes mexicanos? Seguramente Juan Pablo tendrá muchas opiniones al respecto. De hecho, su intervención venía argumentando un poco en un sentido polémico con respecto a las afirmaciones que subyacen a esta pregunta. Así es que con mucho gusto vamos a escucharte, Juan Pablo, por favor. Muchas gracias, Germán. Siguiendo la lógica tanto de María como de Juan Fidel, yo les quiero contar que cuando me anunciaron que yo iba a ser subsecretario de Media Superior, primero me dio mucho gusto, después mucho miedo,
porque al ver el tamaño del problema, pues era una gran complicación. Me puse rápidamente a buscar resultados de la investigación educativa. Encontré el trabajo de María y de por ahí que hicieron junto con Silvia Ortega y otras personas, muy interesante, pero realmente fue escasa la disponibilidad de información para ofrecer alternativas en la construcción de líneas de política pública, que era lo que nos iba a tocar. Y de ahí fue que me fui a una discusión con docentes y convoqué más o menos en diversas partes de la República a 200 profesores, 250 más o menos, y hicimos un documento que se llama Líneas de Política Pública, Educación Media Superior. Y ahí encontramos 6 temas relevantes que hay que atender. Uno es cómo lograr equidad e inclusión con educación de excelencia y calidad en todo el país. Segundo, cómo cambiamos los contenidos, porque encontramos que uno de los problemas del abandono y de la exclusión son los contenidos que se imparten desde hace más de 100 años en el medio superior. Y de eso no había ni una investigación. Después encontramos el problema de los docentes, que hay que formarlos y hay que hacerles sentir que el problema es suyo. El problema de la atención a los jóvenes de 15 a 18 está en sus manos. Y finalmente esto se resuelve con un problema de gobierno y gobernanza, de infraestructura y equipamiento y de recursos presupuestales. O sea, son 6 elementos que tienen que contemplarse de manera integrada y no por aislar a uno de ellos podemos encontrar soluciones específicas. De ahí fue que empezamos en cada una de las líneas de manera compleja, relacionando los 6 elementos, desarrollar líneas específicas de trabajo. Y una fue hacer un diagnóstico nacional a nivel regional, estatal, para ver cómo estaba atendida la población educativa en todo el país. Y estamos en ese proceso. Y encontramos muchas deficiencias de la estadística de la 911. Criticamos mucho la encuesta que hizo el INEGI el año pasado sobre educación y COVID. Fue una barbaridad de errores que le señalamos y reconocieron que tenía muchas fallas. Ahora estamos trabajando conjuntamente en la encuesta que se va a arrancar en unos días. Ya no se va a llamar educación y COVID, se va a llamar solamente encuesta educativa. Pero también encontramos que era necesario un diagnóstico más preciso de la ubicación demográfica de la población, no solo en media superior, sino en secundaria, para ver por qué razón no pasaban a media superior. Y planteamos la necesidad de indagar cómo es esta dinámica de tránsito de los chicos de 11, 12, 13 y 14 a los de 15 a 17. Y entonces vimos la necesidad de ubicar este problema como un problema central. De ahí fue que también desarrollamos ya una estrategia de revisión del marco curricular común a nivel nacional. Y ahí fue una forma de integrar, como decía Juan Fidel, de abajo hacia arriba el conocimiento de lo que estaba pasando. Y ubicamos una propuesta que transmitimos a todo el país y les propusimos hicieran un seminario de 4 sesiones en cada plantel. Y hemos recibido con gran gusto una gran participación. Tenemos cerca de 600 documentos institucionales que fueron discutidos en asambleas en sus escuelas y cerca de 4,000 documentos individuales de profesores que quisieron aportar a esta discusión. Esto lo está trabajando un grupo de 150 académicos de nuestros subsistemas. Nuestros mejores expertos son nuestros profesores y ellos están trabajando con esta idea de transformación de los contenidos, porque ya tenemos, yo recuerdo cuando Germán y yo estudiamos la prepa, estudiamos química, física, biología, ética, etimologías, problemas socioeconómicos de México. Y parece ser que se ha repetido eso todavía cuando encuentro hoy los planes y programas de bachillerato, en lo que se dice que es el marco curricular común, siguen siendo química, física, biología, ecología, y etcétera, ¿no? Y la retalía de matemáticas de números reales, números abstractos, números proporcionales, hasta llegar a cálculo diferencial e integral. Ninguno de los temas
son a partir de la realidad y de la indagación de los problemas que los jóvenes viven. Por eso les asusta la educación, no la entienden y entonces abandonan. Muchos de los casos de abandono hemos visto que es por falta de atracción de lo que aprenden o que quisieran aprender. Pusimos a discusión esta problemática y tenemos una gran aportación que vamos a terminar en 2 etapas más, que vamos a terminar más o menos en marzo del próximo año, para hacer una propuesta de un nuevo mapa curricular con nuevas estrategias pedagógicas que conserven el principio de la transversalidad y de la multidisciplina, y como principio básico pedagógico el de la experiencia personal y el de la indagación. Esto, pensamos, nos va a modificar mucho el atractivo de ser alumno de una escuela donde ya no me van a pedir de memoria una serie de elementos que tengo que repetir para pasar un examen. Queremos buscar que los jóvenes entiendan que la problemática que estudian es para resolver su futuro y para resolver cómo se transforman ellos y se transforma la sociedad en la que van a vivir. Este es el tema que hemos estado discutiendo ya más consistentemente desde mayo de 2020. En 19 fuimos construyendo la propuesta y hoy tenemos ya preparando la segunda etapa de discusión, que va a ser la discusión de la descripción de prácticas pedagógicas por área de conocimiento, de una cosa que el conjunto de profesores le han llamado el diamante del conocimiento, que son las 4 áreas transversales que permiten acceder al conocimiento, que está en 3 grandes núcleos: las ciencias naturales y tecnológicas, las ciencias sociales y las humanidades. Esta es una propuesta que se los digo así rapidísimo, pero que está discutiéndose a nivel nacional con una gran respuesta de los profesores, que además está sirviendo en sí para capacitarse a ellos, porque les pedimos que investiguen lo que están discutiendo. Y esta dinámica en la que han participado una gran cantidad de docentes en todo el país ha sido una base para pensar en el diseño de la formación docente, que es indispensable también para resolver el atractivo de la educación a los 15 años, cuando el joven y la joven adolescentes son muy prepotentes, muy deseosos de la libertad, de la autonomía, quieren salirse de la casa, quieren ser héroes del mundo, y la verdad es que pues se les acaba el proyecto cuando se embarazan, o cuando quieren buscar trabajo, o cuando quieren salir a buscar una aventura, no tienen condiciones para cumplirla. Entonces, todo esto es lo que estamos considerando para discutir esta revisión del marco curricular común, que realmente no existe un marco curricular común. Queremos incluso definirlo como tal, para que todos los subsistemas de bachillerato, ya se aceptaron los autónomos, ya aceptaron los particulares, que es un gran gusto, y ya aceptaron todos los organismos descentralizados estatales y obviamente los federales, y estamos trabajando en todo este proceso de revisión. Entonces, creemos que esto es lo que la investigación educativa puede ayudarnos a valorar. Ya el Mejoredu nos hizo el apoyo de un diagnóstico de investigación de cómo estaba la educación media superior hasta 2019, y fue gran soporte para lo que estamos haciendo, que también habíamos considerado muchos elementos de ese diagnóstico y que yo creo que la investigación debe ayudar a que se desarrolle. Sí, los contenidos que se imparten son pertinentes para que un joven, con la tecnología, con las innovaciones y con la cultura de hoy, puede tener perspectiva de vida futura. Por ello, creemos que es importante atraerlos a la educación, pero no hay que atraerlos ya los que llegan a bachillerato, hay que atraerlos desde secundaria, porque la formación de la adolescencia se hace desde los 11, 12 años. Y es ahí donde también perdemos muchas perspectivas de trabajo con estos niños y niñas que debieran de pensar en el futuro de un promisorio desarrollo personal y de su comunidad. Esto es lo que quisiéramos pues desarrollar en esta propuesta que estamos discutiendo, y que pensamos la investigación educativa es importante que empiece a participar en este conjunto de cuestionamientos que nos hemos hecho y que estamos resolviendo en la práctica con estas discusiones, y que nos va a llevar a una propuesta, sin duda, por ahí de mediados del año próximo, y yo les propongo que lo conozcan y nos
todos los investigadores nos hagan críticas y comentarios para ver si vamos bien o lo corregimos. Por lo pronto, muchos docentes, muchos han aportado ya y están de acuerdo con el cambio, cosa que se tenía mucho temor anteriormente. Entonces, estamos buscando cómo vamos a hacer el tránsito de lo que existe hoy para que a nivel de implantación de la nueva, del nuevo paradigma educativo se haga a partir de agosto de 2023, porque necesitamos conseguir recursos, necesitamos conseguir normatividad nueva, revisar los acuerdos secretariales y formar docentes, sobre todo, formarlos en esta nueva perspectiva que vamos a pedir apoyo a instituciones educativas y quiero invitarlos a todos ustedes para que nos ayuden a diseñar este modelo formativo de esta nueva concepción, de este nuevo paradigma educativo para la media superior. Entonces, a mí me gustaría más adelante poder exponerles con detalle estas propuestas. Ya se los puse en un documento que todavía muchas generalidades, pero cuando se lo expuse a Mejoredu me llevó 3 horas y media porque hubo mucho debate, mucha discusión. Con gusto lo haría en algún momento con ustedes. Es cuanto, Germán. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante lo que nos has planteado, lo que nos estás compartiendo. Novedades desde el frente de batalla. Y por supuesto, te vamos a tomar la palabra. Vamos a organizar próximamente un foro para discutir estos asuntos y con mucho gusto trataremos de aportar nuestras ideas para lo que sirva y sea mejor para los propósitos que estás buscando. Bueno, vamos a dar la palabra entonces ahora a María. Por favor, es tu turno. Gracias, Germán. Pues ya Juan Pablo me dejó verdaderamente muda con la propuesta que están haciendo tan interesante y la forma en que lo están haciendo. Yo creo que sí es muy importante ir analizando toda esta redefinición curricular, porque también estamos ante una tendencia de las famosas nuevas habilidades del siglo XXI, las que están definidas de muy distinta manera, y me parece que lo que no le está quedando claro a los currícula es cómo se enseñan todas estas habilidades en relación con los contenidos de las asignaturas, con los contenidos de las famosas materias, ya sea el marco curricular común o las competencias para el trabajo, las competencias socioemocionales, las competencias para la educación superior. Entonces, creo que lo que a mí me parece importante es que al hablar de redefinición de contenidos y además de la incorporación de estas habilidades del siglo XXI, que son realmente, es fascinante lo que existe al respecto, una cantidad de propuestas, de análisis, de taxonomías, de consideraciones. Creo que hay una parte que se olvida en general cuando se habla de los diseños curriculares, y es que todo esto implica también la redefinición de los tiempos, la redefinición de los espacios, la redefinición de las formas de evaluar el conocimiento o el desempeño que adquieren los estudiantes, las formas de revisar también las certificaciones. No es nada más cosa de ver cómo se organizan lógicamente los contenidos, sino de entrada considerar qué va a pasar con el cambio de los tiempos, que a su vez implica el cambio de las contrataciones de los profesores, porque si los profesores están contratados por horas de trabajo y los nuevos planteamientos curriculares existen un planteamiento de módulos o de experiencias personales de los alumnos con el acompañamiento del profesor, se altera todo, ¿no? Yo lo he insistido muchas veces, es como una carambola de muchas bandas. Si le pegas a una, le tienes que pegar a las demás porque si no, no te funciona el sistema. Y en ese sentido yo iría al siguiente, ¿no? La pandemia. La pandemia afectó brutalmente el espacio, el tiempo, los contenidos, la participación de los profesores. Y yo entiendo ahorita que estamos hablando de regresar a esta rutina de los jóvenes
de tantas horas al día en la escuela, tantos días a la semana en la escuela, tantos meses al año, tantos años de educación. Y creo que habrá que pensar muy a fondo en cómo modificar o cómo aprovechar todos los cuestionamientos que ha generado la pandemia para no regresar a las mismas rutinas que están además muy consolidadas entre sí, ¿no? O sea, si las evaluaciones, por ejemplo, se hacen con base en opciones múltiples, la experiencia del alumno no se toma en cuenta, ¿no? Si los reglamentos escolares permiten, que exigen que los alumnos asistan con regularidad cotidianamente y tienen problemas con la asistencia, tampoco va a haber cambios muy a fondo, ¿no? Entonces, en esa parte del planteamiento curricular, para mí es fundamental que se tomen todo el conjunto de estructuras que hay que cambiar en las escuelas. Y por ahí también el planteamiento de otras oportunidades para los jóvenes. Muchas veces me he preguntado por qué la obligatoriedad de la media superior. Y sobre todo de esa media superior. Claro que ya están habiendo muchos cambios, tendremos que ver qué pasa con esos cambios, ¿no? El otro tema que creo es que una de las cosas que no ha hecho la investigación educativa es evaluar precisamente las políticas. ¿Qué ha pasado con las... Digo, nos hemos preocupado, por supuesto que nos hemos preocupado, y los políticos también, porque existan políticas adecuadas para la excelencia, para la calidad, para la atención a la población demandante. O sea, no ha sido un país en donde no se ha puesto atención a la solución de los problemas, en este caso de la educación media superior. Pero lo que no hemos hecho es muchas veces estudiar los efectos de las políticas. ¿Qué de una política tiene efectos positivos o cuáles fueron los problemas que tuvo? Por ejemplo, cuando se hace la selección para el ingreso a partir de exámenes de selección contra la propuesta de la Instituto de la Ciudad de México, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que dice que los va a elegir por sorteo. O cuando se pide que el problema de la asistencia obligatoria se enfrente con flexibilidad. O cuando se propone que haya tutores que atiendan a las necesidades individuales de los alumnos. O cuando se proponen cambios curriculares. Como que en general la investigación educativa no ha atendido las propuestas que se han hecho, ni ha evaluado qué ha servido, qué no ha servido. O sea, seguimos encontrando muchas veces los mismos problemas de atención, de abandono, de reprobación, pero no sabemos por qué la medida X o la medida Y no funcionó. Y eso iría para atender desde ahorita hasta qué punto el cambio propuesto por la 4T va a tener resultados positivos, ¿no? Y pues yo creo que yo ya estoy aquí terminando. Si quieres, me aguardo para una siguiente, porque ya estoy a punto de terminar lo que tenía yo preparado, para una siguiente intervención, si es el caso, de cómo hacer la investigación para todas estas cosas. Muchas gracias, María. Todavía tenemos media hora, entonces va a dar muy buen tiempo para que las últimas cosas que nos quieres plantear tú puedan entrar, lo mismo para Juan Pablo y Juan Fidel, e incluso nos puede dar tiempo para hacer unas preguntas. Entonces, hago en este momento la petición al público de que si tienen preguntas, levanten la mano o las escriban en el chat, yo las voy a leer. Y mientras eso va ocurriendo, le daría a Juan Pablo si tiene en este momento algo que agregar o a Juan Fidel y esperamos a ver cómo reacciona. A mí no me ha tocado la segunda pregunta. Le toca a Juan Fidel. Te lo estás brincando. Perdón, Juan Fidel. Perdón, no lo hice a propósito, es un descuido, ya es la hora Un desliz. Es muy temprano, no traigas a Freud aquí, ni mucho menos, no va por ahí. Gracias, no, gracias.
Perdón, Gracias. adelante. Sí, la segunda pregunta alude a la forma en que la investigación puede contribuir a revisar y ponderar la rigidez tanto de las posibilidades para acreditar las materias obligatorias para todos, como de las muy limitadas áreas de concentración al final de la educación media superior. Yo creo que lo primero que debe de distinguirse y separarse curricularmente y a nivel de los programas, que esto es algo que quiero enfatizar mucho, los programas de las asignaturas, el componente básico que comprende las asignaturas obligatorias para todos los alumnos que ingresan a la media superior en todas las vertientes de la misma, y el componente propedéutico. Esto ya está claramente distinguido a nivel de la RIEMS, normalmente está distinguido a nivel de los planes de estudio, pero ¿qué es lo que sucede en México? Que a nivel de los programas de las asignaturas, en México se ha dado un fenómeno que se debe a que no se reconoce la existencia de los niveles. A nivel macro y a nivel meso, por ejemplo, la RIEMS se organizó y se instrumentó. Pero luego resulta que cada institución incorporó el enfoque por competencias a través de las academias, como se hace en los planes de estudio que no forman parte de la RIEMS. Cuando hay revisiones, las revisiones de los programas se les encarga a las academias. Y las academias son reductos que yo llamaría fanáticos de la disciplina y fanáticos de la orientación propedéutica. Y por eso es que tenemos esos 100 años a los que aludía Juan Pablo, de que se han mantenido los contenidos de matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, matemáticas 4, que son obligatorias para todos los alumnos. Y los de física 1 y física 2, de biología 1 y biología 2, de química 1 y de química 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es distinguir que el componente básico tiene que pensarse en función de lo que todo ciudadano mexicano necesita saber de matemáticas, de biología, de física, de historia, de ciencias sociales, de comunicación, de filosofía, etcétera. Y por otra parte, en el componente propedéutico podemos ser todo lo propedéutico y disciplinario que se desee. Lo que sucede ahora es que el componente básico es el antecedente propedéutico del componente propedéutico. Y eso lo necesitamos cambiar, porque ahí es donde está ocurriendo la reprobación. Y la reprobación es el primer paso para el abandono, porque la reprobación es parte del sistema selectivo propedéutico, donde tú verificas que los estudiantes no están sabiendo las matemáticas que les van a pedir cuando lleguen a educación superior, que sepan la física que les van a pedir cuando lleguen a educación superior, que sepan de literatura y de historia lo que les van a pedir, etcétera, en educación superior. Entonces, esta orientación se ha mantenido por la tendencia y el control que tienen las academias para revisar los programas de estudio. Y entonces, cuando lo revisan, les incorporan nuevas dinámicas, les incorporan nuevos ejercicios, pero los contenidos se mantienen. Cuando no es que se aumentan, porque las revisiones son para actualizarlos y ver qué nuevos contenidos disciplinarios hay. Entonces, aquí esta revisión no se ha hecho a nivel de los programas y ahí está el gran reto. Los dos retos anteriores demandan que se revise la organización académica de la escuela. Y ahorita tenemos solamente academias por disciplina. Necesitamos crear mini academias por grupo. Unir a los profesores que le dan clase a un mismo grupo para que esa mini academia tenga una responsabilidad en la gestión del grupo.
y se vincule con los servicios escolares de información, que cuenten antes de que empiece con el semestre las historias académicas de los alumnos que les van a tocar y que entre ellos puedan llevar la gestión del grupo de manera colegiada y no dejar al profesor solo como se le deja actualmente. La recomendación entonces es separar claramente el contenido del componente básico del componente propedéutico, y se puede seguir trabajando contenidos propedéuticos en el componente básico, pero que no sean obligatorios, sino que se les diga a los alumnos que los que quieren orientarse hacia esas carreras necesitan tener buenas calificaciones en esa orientación. Todo eso se puede organizar de una forma racional. Un segundo aspecto que tiene que revisarse es el ámbito operativo al interior de cada institución, donde también prevalece una dispersión y fragmentación entre las diferentes actividades que lleva a cabo una institución educativa, como ya lo dije, en materia de control escolar, de docencia, de tutoría, de asesoría, de psicopedagogía y de servicios estudiantiles. Entonces, en los proyectos que yo estoy participando actualmente, lo que buscamos es justamente eso, que la mini academia de grupo se haga cargo del grupo de alumnos que toman clase con los mismos profesores en diferentes asignaturas en el mismo semestre, y cuenten con información y apoyo desde servicios escolares, y se pongan de acuerdo con los tutores, asesores, psicopedagogos, con lo que puedan colaborar para tener un programa de atención a los alumnos, porque ya sabemos cuántos van a reprobar química, cuántos física, cuántos matemáticas, cuántos comunicación, y entonces ofrecer programadamente para esos alumnos que van a tener problemas estos apoyos adicionales regulares y sistemáticos. Porque actualmente todos estos servicios se llevan a cabo con autonomía de los demás. Todos estos rasgos y mecanismos sistémicos resultan en una omisión amplia para actuar de manera oportuna y efectiva para responder a las necesidades diferentes académicas y escolares de los alumnos, que se obtienen a partir de la heterogeneidad de condiciones y antecedentes. De este modo se dejan pasar las oportunidades de aminorar las condiciones que potencian el riesgo, primero de reprobar y luego de abandonar la escuela. Gracias. Gracias a ti, Juan Fidel. Entonces, no tenemos a ninguna persona que haya levantado la mano del público, y creo que tampoco veo nada en el chat. Entonces, no sé si María o Juan Pablo quieran reaccionar. Juan Pablo, por favor. Sí, yo quiero reaccionar, porque me ha hecho mucha gracia que Juan Fidel, en su propuesta, reproduce el esquema. Habla de las materias, de la física, la química, la biología, y entonces reproduce el sistema. Y lo que estamos haciendo es tratar de cuestionar este sistema, tratando de armar de manera diferente la constitución del conocimiento, dándole privilegio y persistencia a las áreas de conocimiento que permiten el acceso a la información que está hoy por hoy en todos los niveles, a nivel de cualquier conexión de Internet. Entonces, le hemos llamado áreas de acceso al conocimiento, que son sustantivos, son como un tronco de todo el proceso, que son la comunicación, el pensamiento abstracto que se deriva en matemáticas, la conciencia histórica y la cultura digital. Son 4 elementos importantes que permitirán en cualquier momento la continuidad del aprendizaje permanente, que esa es una propuesta que hizo Jaime Torres Bodet por ahí en 1951, y que no se ha logrado, porque no se ha cuestionado la forma de enseñar los contenidos específicos para lograr acceder al conocimiento. María dijo una cuestión muy interesante: ¿cuáles son las nuevas habilidades para los jóvenes? Yo creo que incluso se les ha cercenado la posibilidad de generar habilidades que antes se les permitía tener en las escuelas. Hoy la escuela se limita a un tiempo en aula
se cierra el plantel y se van a ver a dónde. Y creemos nosotros que es importante reconstruir este concepto de escuela, una escuela abierta, que piense fundamentalmente no en las soft skills, las habilidades blandas, sino piense en todo el componente socioemocional de los jóvenes, que se ha perdido porque los aventamos a la calle cada vez cuando terminan sus clases. Y creemos que la escuela se puede convertir, y eso lo probamos en la pandemia, porque los niños y niñas deseaban regresar a la escuela para comunicarse, para verse, para jugar entre ellos, para acariciarse. Todo eso fue muy importante y lo localizamos en una página que le llamamos Jóvenes en Casa. Y todo este componente socioemocional es importantísimo en el nuevo concepto de currículum y de componente curricular común, que es todos los efectos de la integración de su personalidad como ciudadanos, con 3 elementos: la responsabilidad social, el autocuidado de la salud, el desarrollo, y con esto el desarrollo de las actividades físicas, y la estabilidad emotiva, emocional. Y todo esto no se logra como lo proponía el sexenio anterior, la propuesta de hacer unos minutos para componentes de habilidades blandas, sino se reintegra en los jóvenes con una nueva concepción de escuela. Esto va a salir más caro, porque hay que abrir las escuelas más tiempo. Hay que poner más prefectos, entrenadores deportivos, otras actividades como teatro, como desarrollo de conversaciones sobre educación sexual integral. Todo esto que se les dejaba fuera en la escuela. Y esto es una nueva idea que se sustenta en este concepto de acceso a la civilidad, al conocimiento. Partimos nosotros de este diseño a partir de la construcción del conocimiento desde los 0 años, y desarrollamos un proyecto que se llama el Proyecto 023, que va identificando el proceso constructivo progresivo que debe tener el niño en cada uno de los ciclos educativos. Hoy lo que tenemos es que en primaria baja se repite, en alta se repite lo de la baja, en secundaria se repite lo de primaria, y en bachillerato se repite lo de secundaria. Creemos que es importante integrar un concepto de integralidad, de trayectoria educativa al 023, que no solo contemple los conocimientos, sino que contemple las habilidades socioemocionales, los componentes de la cultura sexual, de la cultura del conocimiento del arte, de la cultura física y sobre todo del cumplimiento de la responsabilidad social. Y por eso hemos desatado ya un movimiento nacional de alfabetización, donde todos los jóvenes van a tener que buscar a alguien a quien ayudar cerca de ellos. Entonces, toda esta idea cambia el concepto de escuela, y queremos hacer esta propuesta justamente para replantear las cosas. Y esto nos lleva no solo a tener las mini academias, vamos a proponer que se cambie el concepto de organización en la escuela para que haya grupos de conocimiento transversales, y los de matemáticas ayuden a los de historia y a los de sociología y a los de ciencias naturales a usar las matemáticas en su conocimiento. Esto es lo más difícil, porque necesitamos un profesor mejor formado, más integralmente formado en todo el proceso educativo, pero creo que hemos conseguido la disposición de los docentes a hacerlo, y están muy entusiasmados, y eso me da mucho gusto, porque nos estimula a seguir en el proceso de discusión que estamos haciendo. Es cuanto. Gracias, Juan Pablo. María levantó la mano y Juan Fidel también, pero antes me gustaría leer un par de comentarios por si ustedes tienen interés de incorporarlos a su reflexión. Dice Rocío Andrade Cázares, a todos. Hoy día los jóvenes de educación media superior, permítame que se bajo, están viviendo la pandemia de forma muy crítica. El estar lejos de sus compañeros les ha afectado emocionalmente. Algo urgente se debe hacer al respecto. Hay desmotivación, depresión, aburrimiento, etcétera, con estos sistemas de trabajo en línea. Eso dice Rocío. Dice Eduardo Fernández, esta propuesta de la NEM, ¿en qué manera toma en cuenta las voces e inquietudes de los jóvenes? Y Rosalina Romero Gonzaga plantea para el subsecretario Arroyo, ¿por qué seguir con el esquema del marco curricular común
y enfoque de las competencias y no explorar otras vías del pensamiento disruptivo, crítico, reflexivo. Los jóvenes se encuentran cada vez más lejanos a las escuelas. Y Elizabeth Jerónimo Guzmán nos dice, ante la reconstrucción del contenido para ofrecer una educación pertinente a los jóvenes, ¿cuáles son los principales retos que enfrentará el docente? ¿Qué mecanismos de formación inicial y o continua se generarán para desarrollar en el docente las competencias profesionales que le ayuden a enfrentarlos? Bueno, esas son estas preguntas, comentarios de estas compañeras que están participando en el chat. Entonces, había levantado la mano primero María y luego Juan Fidel. Adelante, por favor. Ah, y después Juan Pablo, acuérdate que hubo algunas específicas para ti también. Sí, gracias. Yo creo que esta propuesta de investigar lo que ya se ha hecho y la eficiencia o presencia que han tenido es muy importante porque prácticamente muchas de las cosas que propone Juan Pablo no son originales. Se han propuesto en muchos lados, se han propuesto previamente y se han llevado a cabo. Las competencias generaron cambios o deberían de generar cambios en los módulos con los que se relacionaban las distintas asignaturas básicas. Hay experiencias de planteles en donde se logró y hay otras experiencias en donde dijeron, sí, ya trabajamos por competencias y lo único que hicieron fue cambiar el término objetivo por el de competencia. Pero sí ha habido experiencias muy interesantes con los módulos. Una experiencia diferente que sucede en las escuelas de nivel medio es todo lo referente a la formación para el trabajo, que debería de considerarse porque ahí sí cambian los espacios educativos, cambian los horarios, cambia la relación con los maestros, cambia el contenido y es una formación que ha procurado juntar el trabajo de aula, el trabajo de taller, el trabajo fuera de la escuela, el trabajo de los profesores como guías de un proceso productivo y no nada más como gentes que dictan una cátedra, ¿no? Hay bastantes, están las partes de las actividades extracurriculares que se abrieron con la reforma anterior y que en algunas escuelas fue interesantísimo la cantidad de clubs que abrieron para los jóvenes, la cantidad de experiencias, desde líderes de fútbol americano, ajedrez, fabricación de X, Y o Z. O sea, sí ha habido experiencias muy interesantes y uno de los temas más difíciles que yo encuentro con el planteamiento de Juan Pablo, que es muy interesante, que está muy de acuerdo con todas las propuestas de las habilidades del siglo XXI y el nuevo texto de la UNESCO, de este nuevo contrato para la educación en el mundo que acaba de salir, es cómo se lleva al nivel de las escuelas y toda la inquietud de Juan Fidel de cómo llegas a que en las escuelas se puedan llevar a cabo todas esas cosas. Por ejemplo, la formación para el trabajo, que ofrece 105 profesiones diferentes, en las escuelas se traduce en 5 o 6 porque no hay recursos para enseñar las distintas profesiones de nivel medio que se ofrecen, ¿no? Ahora, de las preguntas, el aprendizaje en línea yo creo que he tenido muchas experiencias positivas y me da la impresión de que todas las encuestas se han ido por el lado de las experiencias negativas. Es cierto que los jóvenes quieren volver a la escuela, es la primera vez en la vida que con tanto entusiasmo quieren regresar a la escuela. Antes lo importante era faltar a clases y no asistir, y ahora hay mucho interés en eso, pero también ha habido experiencias interesantísimas. La explosión de los contenidos a los que tuvieron acceso los jóvenes, la posibilidad de entrar en contacto con gentes de otros lados en tiempo real. En fin, ha habido muchas experiencias muy buenas que hay que considerar. El diagnóstico debería de considerar las dos cosas, ¿no? Sobre las voces de los jóvenes, pues sí, es fundamental. Se ha recuperado mucho la voz de los maestros, habrá que recuperar la de los jóvenes. Y lo del enfoque curricular, pues yo creo que Juan Pablo ya le contestó un poco a Juan Fidel, ¿no? En realidad, la propuesta no es centrarle un enfoque de tronco
tronco común o enfoque curricular tradicional, sino cambiar el enfoque, ¿no? Muchas gracias, María. Muy, muy interesante. Está Juan Fidel, luego sigue Juan Pablo, porque me imagino que quiere contestar algunas preguntas del público y también tal vez reaccionar a lo que ha dicho María y a lo que seguramente dirá Juan Fidel. Son las 18:50. Tenemos 10 minutos, o sea, estamos muy bien e incluso podemos, si quieren, dar unos minutos adicionales después. Así es que siéntase con confianza y por favor, Juan Fidel, arráncate. Gracias. Bueno, nada más como para subrayar la orientación que pretendí darle a la cuestión de privilegiar el distinguir los niveles para poder identificar cómo funciona cada nivel, porque sabemos que las iniciativas que empiezan desde arriba tienen muchas mediaciones y no llegan hasta abajo. Y además no se debe a las propuestas, es la complejidad lo que impide que esas propuestas puedan llegar a los planteles. No hay propuesta que vaya a llegar. Entonces, por eso se requiere propuestas limitadas que sirvan de sombrilla para iniciativas institucionales e iniciativas locales. Y la escuela, como lo dijo Juan Pablo, y yo me congratulo y lo felicito por enfatizar que la escuela tiene que cambiar. Pero la primera cosa que yo señalaría es el puesto de director está mal diseñado históricamente en México. Conjuga dos funciones que son incompatibles. Una es la administración político-administrativa de un plantel que en el caso de la media superior son muy complejos porque muchos de ellos son muy grandes y por lo tanto tienen muchísimos problemas de toda índole, servicios, porros, seguridad, asuntos gremiales, padres de familia, recursos, bullying, etc. Y por otra parte está la función de ser el líder académico de la escuela. Y al fusionar y conflacionar estas dos funciones, se queda omisa la función del líder académico. Los planteles no tienen liderazgo académico alguno. Y todo el énfasis está puesto en la gestión político-administrativa, que necesita atenderse. Pero en otros países han sabiamente distinguido y hay un superintendente o un proto-administrador, si se quiere, y por otra parte el director de la escuela, que tiene que estar a cargo, Juan Pablo, de todas estas cosas que tú planteas, porque todo esto necesita un punto de apoyo y de coordinación, que es la dirección, pero requiere un trabajo de absoluto tiempo completo. Y esto se necesita hacer separando las funciones y dedicándole a cada una su respectiva importancia. La otra cuestión es que no se trata de que física y química sigan siendo iguales. Justamente el componente básico necesita flexibilizarse, pero para ello necesitas que los profesores colaboren y que manejen estos enfoques, porque de otra manera vamos a caer en la situación que ocurre con frecuencia, que llega el profesor y dice: ¿cómo se llama ahora la materia que siempre doy? Es que cada profesor está contratado para física de lunes de 7 a 9, de miércoles de 11 a 1 y viernes de 1 a 3. Y se llama física y en la otro caso se llama matemáticas. Entonces tienes que trabajar con eso y eso cambiarlo es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Entonces nosotros tenemos que tener puntos de apoyo para estos cambios en la escuela misma, para que desde ahí se puedan generar y tomen las indicaciones como apoyos, como recomendaciones que vienen desde el nivel macro y desde el nivel meso. Entonces sí quería enfatizar mucho que la escuela necesita cambiar, pero necesita cambiar por una vía realista que tome en cuenta a los profesores que quieren cambiar. No todos quieren cambiar, no todos pueden cambiar. Y entonces sí, hay que abrirse y trabajar con los que quieran y puedan y apoyarlos desde arriba, eso sí, como tú ya lo señalaste muy enfáticamente,
con recursos, con tiempos, con apoyos de nuevos contratos, con impulso al deporte, al arte. Todo eso es absolutamente indispensable. Pero sí, el punto débil de todo esto es la flexibilización de las reformas para que haya margen de maniobras, para que en cada una de las 20,000 escuelas el director sea el líder académico encargado de instrumentar toda esta nueva carga de expectativas que se viene encima, con el apoyo de las mini academias y de los profesores interesados en participar, reconociendo que va a haber muchas resistencias y que va a seguir habiendo profesores que van a seguir trabajando como siempre, y lo cual debe ser aceptable para el sistema para no impulsar la simulación. Gracias, Juan Fidel. Antes de darle la palabra a Juan Pablo, quisiera leer unos últimos comentarios que han llegado para ver si de alguna manera él y después tal vez María y Juan Fidel los retoman y les dedican algún comentario, ¿no? Víctor Jaramillo dice, un reto es que las instituciones de la educación media superior no hacen investigación en su seno. Irma Irene Bernal dice, es importante comentar que la propuesta del nuevo marco curricular común no está basado en las competencias, sino en los aprendizajes de trayectoria con el modelo de desarrollo 023, donde es clave en la propuesta las categorías y subcategorías para concretizar la transversalidad, el redimensionamiento de las ciencias sociales, la conciencia histórica y las humanidades son parte fundamental del proyecto. Eso dice Irma Irene Bernal. Maggie Martínez plantea la pregunta de cuáles son las estrategias que se van a emitir para llevar educación media superior a los contextos rurales de alta marginalidad. Y Norma Telles nos dice, en cuanto a los programas de formación para el trabajo, específicamente el modelo de formación dual, ¿sigue desarrollándose en media superior? ¿Hay reestructuraciones al respecto? Bueno, ahí están los comentarios de estas compañeras y el compañero Víctor. Ustedes sabrán si alguna respuesta les da. Adelante, por favor, Juan Pablo. Muchas gracias, Germán. Gracias, Juan Fidel y María, por los comentarios y a los que participan. Se habrán dado cuenta que Irene Bernal es parte del equipo, ¿no? Está defendiendo lo que estamos haciendo y lo planteó esquemáticamente muy bien. Gracias, Irma. Yo lo que quiero enfatizar es que cuando se habla de marco curricular común se piensa en Szekely, 2008, y creo que ya hay que superar eso. Incluso no hay claridad de lo que es el marco curricular común, porque encontramos en todos los subsistemas una variedad de conocimientos básicos que no son comunes, o sea, que son diversos de acuerdo a cada uno de los subsistemas. Entonces, lo que estamos definiendo es un primer concepto de marco curricular común, que no porque así se llame tiene que ver con competencias, tiene que ver, como lo dijo bien Irma, con aprendizajes. Y aprendizajes muchos que llevan habilidades de desempeño, que serían las competencias, o habilidades de conocimiento, y sobre todo el proceso de incorporar la metacognición en muchos elementos que permitan a las personas tener habilidades para el aprendizaje permanente. Ese es uno de los propósitos centrales que nos permitirá no tratar de abonar con todo el conocimiento en el bachillerato porque no alcanza el tiempo. Y esto nos lo permitió entender muy bien cuando en la dinámica de la pandemia le pedimos a todos los profesores, las áreas académicas y los planteles, que pensaran en programas fundamentales o esenciales. Entonces limpiaron los programas de un montón de cosas que traían y se concentraron en las partes metodológicas, las partes sustantivas del conocimiento de cada una de las asignaturas, y eso nos aportó un gran material para el proceso de reforma, donde los docentes participaron directamente, y eso va a ser materia de utilización en la definición de los nuevos contenidos académicos, porque eso nos va a definir ya no asignaturas específicas, sino paquetes de áreas académicas. Es probable que tengamos que sostener la contratación por la asignatura de química,
pero el de química, el de física y biología van a ser parte del área de ciencias naturales y el de ecología. Y entonces estos van a tener que tener una relación, como decía Juan Fidel, a nivel de plantel con los profesores de matemáticas y los de comunicación, para que incluso se aprenda desde la perspectiva de la comunicación que la forma de expresar las ideas puede ser incluso un razonamiento matemático. Y eso es comunicación. Y no necesariamente es el hacer un resumen de un texto, de un libro, etcétera, sino saber para qué sirve la habilidad de la comunicación discursiva y la habilidad de la comunicación expresiva en modelos matemáticos o modelos algorítmicos. Todo esto nos lleva a replantear las cosas de manera diferente. Y eso incluso nos permite superar las limitaciones que antes se tenían. Se pensó que el enseñar por competencias era el gran avance. A mí me tocó conducir la COSDAC en la formación docente, cuando se quería formar para alcanzar las competencias. Y ahí me di cuenta que muchas asignaturas no es posible definir la competencia para que se tenga el dominio del conocimiento, sino porque son aprendizajes permanentes y metacognitivos que le permite al alumno no desempeñar después con el conocimiento o habilidades repetidas, sino buscar con su conocimiento y su elemento de memoria metacognitiva meterse a la indagación futura. Y esto es muy importante para entender lo que va a pasar con el conocimiento en el próximo siglo. No sabemos qué va a pasar. Si no sabemos qué va a pasar con la pandemia, ¿va a haber otro rebrote en febrero? ¿O el que ya empezó en Europa nos va a llegar muy pronto? ¿O lo vamos a lograr esquivar por las vacunaciones? Esos son universos desconocidos. Necesitamos empoderar a los individuos, a las personas, para que sepan enfrentar estas cosas. Y una de las cuestiones que nos ha ayudado es hacer de la escuela el mejor centro de aprendizaje de las habilidades sanitarias, de la sana distancia, del lavado de manos y del uso de cubrebocas. Los niños se convierten en los primeros vigilantes de las reglas sanitarias en casa. Y eso nos ha permitido reconocer que la apertura de las escuelas es muy importante. Entonces, ejemplos como este nos llevan a entender las cosas de manera más rica. Ciertamente, cuando empezamos a la discusión de la revisión del marco curricular, nos dijeron, ¿y las competencias? ¿Qué vamos a hacer con ellas? No, pues yo le digo, hay ámbitos de la formación en media superior donde sí son muy importantes las competencias, y es en la educación tecnológica. La educación tecnológica da habilidades para el trabajo, y esto nos permite ahí definir competencias específicas de ciertos áreas de conocimiento y de práctica profesional que les permita desempeñarse en el futuro en alguna habilidad del trabajo. La educación dual la hemos reciclado, la hemos replanteado y estamos desarrollando para este núcleo de jóvenes que va a educación dual. No es general, no es como en Alemania que todos los jóvenes hacen educación dual, ojalá si fuera posible, pero no lo podemos hacer por la debilidad de las empresas. O sea, las empresas no nos permiten incorporar a estos 5 millones a prácticas en la empresa. Entonces, pero sí queremos desarrollar en aquellos centros que tengan cercanas empresas que el empresario permita darle acceso, poder reconocer el ingreso de jóvenes para que cumplan un proceso rotatorio de logro de ciertas habilidades y competencias en la fábrica, en el servicio profesional o en la organización específica. Acabamos de lograr una cosa muy bonita en una productora de miel y de productos de miel, donde los jóvenes de enseñanza agropecuaria se están incorporando en proceso de educación dual para aprender todo el proceso de la explotación de la miel, desde el sembrado de flores, el desarrollo de las abejas, la incorporación de todas estas experiencias para la práctica profesional de este tema específico de la miel. Y es el Yucatán, donde somos grandes exportadores de miel a Europa. Y esto nos va a permitir darle fortaleza a microregiones donde tienen la posibilidad de generar estas habilidades. No toqué nada de formación para el trabajo, porque es otro gran tema. Y queremos desarrollar en los ECATIS y en los ICATS, que son alrededor de 750 planteles en el país, una nueva forma de entender la capacitación para el trabajo.
te lo digo en una frase, queremos hacer de estos centros lugares donde se logre la actualización y la innovación de los conocimientos profesionales adoptados en la práctica profesional o en la educación media superior, pero que no fueron tan específicos para campos específicos. Y generar, en colaboración con el CONOCER, una serie de estándares de competencia vinculados, que cuando se logre una secuencia de 3 a 4 estándares de competencia, logremos entregar un título nivel 4 de tecnólogo a estas personas, siempre y cuando tengan el bachillerato concluido, y este será un estímulo para que concluyan el bachillerato, porque a la secuencia de estándares de competencia no les vamos a exigir bachillerato. Todo el mundo, de los que están en el mundo de la informalidad, van a poder regresar a los CECATIS y a los CICATS a adoptar este proceso de integración de estándares de competencia ligados en una práctica para la logística, para el desarrollo de exportación, para el desarrollo de tecnologías de información, la cultura digital, lenguaje de códigos, en fin, todo esto, tenemos una gran variedad de posibilidades. Y esas 150 carreras que decía María, que se han reducido porque no hay dónde practicarlas, queremos ligar lo que es la innovación en el ámbito del trabajo con lo que es un espacio donde los jóvenes o no tan jóvenes puedan recapacitarse o actualizarse en algunas competencias específicas. Hay sí competencias específicas, pero en el nivel del marco curricular común son aprendizajes para el desarrollo de sus fortalezas para acceder a otros conocimientos. Perdón, Juan Pablo, tenemos que ir cerrando poco a poco. Yo me pico y puedo seguir hablando. Estabas encarregado, mano. Entonces, no, muy interesante. Solamente para que redondees, ¿no? Sí, entonces lo que les quiero decir que sí estamos contemplando en este modelo de cambio de paradigma una serie de elementos que estamos planteando en este proceso de exigencia que nos han pedido a nivel del gobierno federal para que hagamos una transformación de hecho del proceso educativo. Y eso me gustaría en algún momento poder presentárselos en detalle, porque sí me llevaría más tiempo en su exposición. Incluso me gustaría que los investigadores me ayudaran a sus opiniones para ver si vamos bien o nos regresamos. Bueno, no nos vamos a regresar, podemos corregir. No, entonces, estoy a su disposición para cuando se pueda hacer esta sesión de discusión. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a retomar ese asunto. Aquí está Juan Fidel y María y vamos a organizar algo. Te vamos a invitar, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Antes de darle la palabra a Juan Fidel, sí sigues, ¿verdad, Juan Fidel? Sí. Ok, nada más quiero leer una opinión que es casi una mini ponencia de Fátima Yasmín Coifier, que dice: hola a todos, gracias por sus aportaciones. Comprendo la complejidad de la composición de la educación media superior y la importancia del currículum, pero poco se ha mencionado a los profesores. En un foro, es Eduardo Valls, mencionó que no importa qué tan amplios o cortos sean los contenidos, si no hay profesores capaces de enseñarlos adecuadamente. Además, pienso que hay aspectos estructurales que deben ser investigados para comprender cómo sucede la permanencia y el funcionamiento de las escuelas, las condiciones laborales, de los docentes, la infraestructura para actividades prácticas y salidas de campo, la sobrepoblación de los salones versus la educación personalizada, la negociación de la aprobación y reprobación, etcétera. La forma en que se incluye la vida juvenil en las instituciones. Pongamos el ojo en el funcionamiento de las escuelas. Saludos y gracias por leerme, Fátima Coifier. Muy bien, Juan Fidel, adelante, por favor. Hola, Germán. Antes de que continúe Juan Fidel, entro a esta sesión para recordarles que en 2 minutos más esta sesión va a finalizar automáticamente. Muchas gracias por su atención. Tienes un minuto, Juan Fidel. Bueno, pues agradecer antes que nada la posibilidad de intercambiar ideas, agradecer las ideas que han aportado mis colegas aquí en esta plática y esperar que estos avances en el trabajo de la subsecretaría puedan, con este marco tan amplio y tan ambicioso, puedan concretarse en medidas muy específicas, asequibles, porque hemos tenido la experiencia
de que estamos tratando de imitar a Sísifo, que es levantar esta roca, subirla a la colina, y esto se logra ya en el último o penúltimo año del sexenio. Y entonces ya el sexenio avanza mucho. Nos van a cortar, Fidel. Bueno, nada más era eso. Bueno. Tratar de concretar lo más posible las reformas. Y Muy bien. felicitarlos a todos por sus avances en el trabajo sobre la media superior. Gracias. Muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias. En unos segundos se va a desaparecer todo esto. Gracias, Juan Fidel. Gracias, Juan Pablo. Gracias, María. Gracias, Juan todo el Pablo. público que María, a escribió. sus órdenes. Nos Germán, vemos igualmente. pronto. Vamos a organizar Estoy a algo. sus órdenes. seguro. Muy Claro bien. que Y sí. tenemos aviso para que nos acompañen también los que estuvieron aquí. Muy bien. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Sigan Buenas disfrutando del noches. progreso. Abrazos. Felicidades. Felicidades. Vamos a ver si es cierto que nos cortan. Nos engañaron, no desapareció. Regrésense. Gustote, Juan Pablo. Hasta luego, nos Muy vemos. interesante. Chao. Vaya, hasta luego, bye.